que tiene que ver, ¿sí?, el funcionamiento del medidor de combustible. Para ello vamos a analizar lo siguiente, ¿sí? Bueno, antes de empezar, por favor, nosotros tenemos las actividades de aprendizaje el día de hoy. Tenemos la destreza con criterio de desempeño, que es identificar la función del medidor de combustible, sus partes, ubicación y diagrama de conexión. En la parte de acá nosotros tenemos los temas a tratar. Tenemos el funcionamiento del medidor de combustible, partes, ubicación y diagrama de conexión. Es lo que nosotros vamos a detallar el día de hoy. Bueno, en la parte de acá tenemos una pequeña reflexión. Me da lectura, por favor, el señor Kevin. Tenga la bondad, señor Kevin Castillo. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa, ¿Qué nos quiere decir este mensaje? en la que tenemos que siempre ser recompensados de nuestro esfuerzo de ¿Ya? total, de total completo. Sí. El señor Ya. Maldonado, por favor, tenga la bondad. Detálleme un poquito lo que es la parte de este mensaje. El señor Maldonado. Que toda acción que nosotros hagamos y logramos con nuestro esfuerzo y no de resultado siempre va a ser una ganancia para nosotros mismos personalmente. Ya listo. Muy bien. Este mensaje les lo ubico por aquí para que ustedes tengan siempre presente, ¿no? Vamos a entrar en lo que es la parte de la materia. Dice, función del medidor de combustible. Bueno, antes de ello vamos a detallar lo que es la parte del funcionamiento de lo que tiene que ver con el medidor de combustible. Recuerde que el medidor de combustible es uno de los componentes principales, ¿sí? Para que en este caso me indique la cantidad de combustible que tiene el vehículo y a la vez, en este caso, no quedarme botado, ¿no? Como ustedes saben. Bueno, me dice lo siguiente, ¿no? Mantener el control en todo momento de la cantidad de combustible disponible en el depósito. Esto es lo que hace lo que es la parte del nivel de combustible. Sí, me dice que la mayoría de los automóviles tienen en el tablero de instrumentos un indicador de aguja o digital. Bueno, entremos en detalle en esta parte. Nosotros tenemos en la parte del medidor de combustible, tenemos dos, ¿no? Como ustedes pueden observar en la imagen que se está apreciando, ¿no? Me dice que aquí tengo un indicador con aguja y en la parte de acá tengo un indicador digital, ¿sí? Nosotros comúnmente hoy en día podemos observar que existen dos tipos de indicadores de combustible, los cuales, ¿sí?, como ustedes pueden apreciar en la imagen, es un indicador con aguja y un indicador digital. Normalmente se sigue utilizando lo que es la parte de este indicador de combustible con aguja. Y en la parte de acá se sigue utilizando lo que es la parte, ¿sí?, lo que es la evolución, perdón, lo que es la evolución en esta parte de este sistema de un indicador digital, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ir detallando cada uno de ellos para que ustedes puedan entender. Ya, también dice que en algunos casos este ayuda a que no se queme lo que es la bomba de combustible. Ya les explico esta parte. Me dice que no se queme lo que es la parte de la bomba de combustible. Sí, en este caso nosotros vamos a poder observar que si nosotros no tenemos en cuenta lo que es la parte del medidor de combustible, si en un rango determinado a un nivel de 1/4, como está aquí, automáticamente la bomba de combustible va a sufrir muchos percances. ¿Qué quiero entrar en detalle esta parte que está aquí? A ver, una vez que nosotros nos ubiquemos en lo que es la parte del indicador de combustible, si nosotros vamos a tener en cuenta que siempre el nivel de combustible tiene que estar en estas condiciones, ¿no? En 1/4. ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir? ¿Qué pasa si en este caso yo me ubico en la parte de acá? Me ubico aquí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la bomba de combustible? Una vez que en este caso nosotros no tengamos lo que es la parte de este medidor de combustible, tengamos aquí este nivel, ¿qué va a pasar con la bomba de combustible? Recuerde que la bomba de combustible va a estar siempre sumergido a gasolina y el mismo refrigerante que va a tener la bomba de combustible, sí, va a ser la gasolina. Entonces, esto es lo que le va a hacer enfriar. Entonces, ¿qué pasa si en este caso nosotros no tenemos lo que es la parte indicada
del combustible. Normalmente nosotros podemos detallar que este nivel de combustible tiene que estar en esta cantidad, ¿sí? Porque normalmente, en este caso, haciéndole referencia, el tanque de combustible va a estar conectado, ¿sí? Va a estar conectado, va a estar sumergido a esta cantidad. Entonces, aquí podemos apreciar que automáticamente se está refrigerando, pero no se refrigera por completo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros no tenemos el nivel de combustible exacto para que este componente, como la bomba de combustible, ¿sí? En este caso se pueda mantener enfriado, ¿sí? Nosotros en este caso va a ver que esta bomba de combustible va a tener poca durabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la vez, si nosotros no tenemos un cuarto de combustible, automáticamente la bomba, ¿sí? Y si dejamos bajar más de lo que es en este caso el cuarto del combustible, dejamos bajar más, ¿qué va a pasar? Automáticamente la bomba de combustible se va a quemar. Aquí es cuando pasan los inconvenientes, ¿no? Que algunos carros ustedes en las calles encuentran botados. Entonces, aquí es cuando nosotros dejamos bajar demasiado el combustible, demasiado el combustible, y por ende la bomba del combustible va a sufrir un recalentamiento. ¿Qué quiero comentarles con esta parte? En lo que es la bomba del combustible, ustedes van a poder observar que la cantidad que tiene internamente dentro del tanque de combustible va a estar sumergida, la bomba del combustible, hasta esta parte que nosotros podemos observar aquí. Si nosotros dejamos que la bomba del combustible, o a su vez la gasolina, baje más de lo deseado, ¿qué va a pasar? Automáticamente la bomba va a sufrir un recalentamiento. Lo importante de este indicador de combustible me permite a mí en los carros electrónicos que no se queme lo que es la bomba de combustible también en algunos casos. Porque recuerde que si yo le dejo bajar demasiado lo que es el combustible, ¿cuál es la consecuencia que va a pasar aquí? La bomba de combustible va a tener poca durabilidad y automáticamente esta bomba de combustible no va a durar el tiempo que es. Normalmente una bomba de combustible puede durar unos 80.000 a 100.000 kilómetros, incluso hasta unos 200.000 kilómetros, 100.000 kilómetros. Eso es lo que se puede en este caso apreciar, una bomba de combustible. Pero si nosotros dejamos que esta bomba de combustible, ¿sí? En este caso la gasolina se baje demasiado del nivel indicado, ¿qué va a pasar? Va a sufrir un recalentamiento y por ende el vehículo en este caso se va a quedar botado. Normalmente nosotros, como les indicaba, tenemos varios sistemas de combustible, y a la vez la recomendación que siempre se les da es mantener siempre a un cuarto. A un cuarto siempre se debe mantener lo que es la cantidad de combustible. No se debe bajar más, porque ¿qué va a pasar? Esta cantidad de combustible, si no tenemos nosotros aquí, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a recalentar lo que es la bomba. ¿Sí? Sí, estamos claros. Entonces, por la parte de acá, nosotros tenemos en conjunto, el componente principal que trabaja y que a la vez le permite mantener controlado lo que es la parte, ¿sí? Lo que es la parte del nivel de combustible. En la parte de aquí, como ustedes pueden observar, tenemos, ¿sí? Una resistencia. Normalmente se le conoce como un indicador de combustible. Aquí internamente vamos a tener una resistencia que a medida que nosotros ubiquemos combustible, por la parte de acá vamos a tener el flotador. Entonces, a medida que yo vaya ubicando el combustible, esto de aquí se empieza a elevar. Una vez que se empieza a elevar, va a marcar en la parte de acá del manómetro que está aquí, va a empezar a marcar. Una vez que empieza a marcar, ¿sí? Es el nivel exacto que nosotros podemos en este caso observar. Según la necesidad que nosotros tengamos o ubicamos en la gasolina, si ubicamos en la gasolina, automáticamente nos va a marcar. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos. Más adelante vamos a detallar este sistema de medidor de combustible que nosotros tenemos hoy en día, ¿sí? Para ello vamos a ir analizando cada uno de ellos. Ya, en la otra parte. Bueno, aquí tenemos lo que es, aquí tenemos algo muy relevante en lo que concierne, ¿no? En lo que es las partes del medidor de combustible. Un medidor de combustible nosotros podemos observarlo que es de esta forma, como ustedes pueden observar aquí. Nosotros un medidor de combustible, nosotros podemos observar lo que es de esta forma, ¿sí? Que es esta forma que está aquí. Pero ¿qué tiene internamente? ¿Qué es lo que tiene internamente el medidor de combustible? El medidor de combustible lo que tiene internamente es una bobina, como ustedes pueden observar acá, tiene una bobina,
¿sí? Tiene una armadura y tiene una unidad de panel, que en este caso va a ser los indicadores, ¿sí? De forma como se va a poder apreciar. Tenemos la aguja indicadora de nivel. Y lo más importante, ¿no?, que vamos a encontrar es la conexión, cómo va conectado y qué voltaje va a ingresar en la parte del manómetro, ¿sí? Y que en este caso sería una señal positiva, una señal negativa, el indicador que va a conectarse en lo que es la parte del medidor de combustible. Entonces, son uno de los factores principales que nosotros vamos a poder encontrar en lo que es la parte de este indicador de combustible. Entonces, ustedes normalmente lo pueden observar en esta gráfica, ¿no? Se puede representar de esta gráfica que nosotros encontramos en la parte de aquí, ¿sí? Pero ¿qué tiene internamente, no? Internamente lo que tiene son unas bobinas que lo permite que el momento que empieza a subir lo que es la parte de este manómetro que está aquí, que empieza a subir lo que es la parte de este flotador, va a empezar a marcar la cantidad de combustible que nosotros tenemos, en este sistema, ¿sí? En la parte de acá tenemos lo que es el indicador de combustible. ¿Cuáles son las partes principales que tiene este indicador de combustible? Este indicador de combustible tiene los terminales, en este caso serían los terminales del medidor, tenemos el cursor en carbón, y tenemos lo que es la parte del rheostato. Y acá tenemos lo que es la varilla del flotador, y algo muy principal, ¿no?, que nos permite en este caso ver la cantidad de combustible es la partecita que está aquí. Ese flotador, o comúnmente se le conoce como boya. A ver, aquí voy a entrar en detalle en lo que es la parte de este flotador. Sí, en lo que es la parte del flotador, si ustedes pueden observar, este de aquí, al momento que yo ingreso a lo que es la parte de la gasolina, este de aquí se va a empezar a subir. Una vez que empieza a subir, este indicador automáticamente me va a empezar a marcar lo que es la cantidad de combustible que yo tengo. Normalmente, como les indicaba en la diapositiva anterior, este flotador de combustible tiene que tener, para que en este caso no se queme lo que es la bomba de combustible, tiene que tener el nivel, ¿a cuánto sería? A un cuarto, ¿sí? A un cuarto de gasolina. Si nosotros nos ubicamos en la parte de acá, aquí vamos a ver que tiene medio tanque de combustible, ¿sí? Y aquí normalmente ya en la última parte vamos a ver que aquí ya está el tanque lleno. Entonces, según la necesidad que nosotros tengamos o lo ubiquemos gasolina, esto va a empezar ¿a qué? A subir. Una vez que empieza a subir, ¿sí?, va a empezar a marcar en lo que es la parte del tacómetro, en este caso del medidor de combustible, ¿no? ¿Sí? Como ustedes pueden observar, en dónde está ubicado lo que es la parte, de, este medidor, ¿no? Vamos a ubicarlo en lo que es la parte del tablero. En todo tablero del vehículo ustedes van a poder observar que tiene este indicador que se encuentra en la parte de aquí. Ustedes pueden observar que aquí está en la E, y algunos vehículos tienen este indicador. No sé si ustedes pudieron observar en esta imagen que automáticamente cuando ya el vehículo no tiene combustible, se enciende una alarma. Esta alarma me está indicando que automáticamente el vehículo está sin combustible. Entonces aquí automáticamente me indica que el vehículo ya no tiene combustible. Entonces la recomendación que yo les doy en estos casos, ¿no? Algunos sí puede ser que en este caso llegue a su destino, pero lo recomendable sería que siempre se mantenga en lo que es la parte del cuarto. Porque recuerde que si yo no ubico lo que es yo no tengo en este caso, no, lo que es la parte del nivel de combustible a cuarto, ¿qué va a pasar? Automáticamente se va a quemar la bomba de combustible. Y en algunos casos, cuando yo dejo bajar demasiado lo que es el combustible, en los carros, en este caso, en los carros que tenemos de baja gama, como puede ser una Datsun, ¿sí? Carros bien de año, bien viejitos podría ser. Podemos encontrar lo que en este caso se quedan botados. Entonces esos carros no tienen ningún inconveniente. Esos carros no tienen ningún inconveniente con lo que es la parte de la bomba de combustible. Los carros que sí en este caso se dañarían son los carros que son electrónicos, ¿no? Electrónicos, como nosotros podemos observar en la parte de acá. Ya, aquí me dice algo muy importante, quiero que presten atención. En la parte de acá, nosotros podemos observar este medidor que se encuentra en la parte del tablero, y en la parte de acá nosotros podemos observar que este medidor de combustible nosotros podemos encontrarlo en el tanque. Este siempre va a estar sumergido en el tanque de combustible. Este siempre va a estar sumergido con gasolina. Siempre va a estar sumergido con gasolina. Recuerden que este componente siempre va a estar trabajando con gasolina.
y el componente principal para que en estos casos marque lo que es la parte del nivel de combustible son los siguientes. No tenemos todo este conjunto que ustedes pueden observar aquí, este conjunto que en este caso es una resistencia tipo potenciómetro que me permite ver la cantidad de combustible que yo tenga al momento de ingresarle, ¿no? Ingresarle por lo que es la parte del tanque de combustible. Nos vamos a ver que aquí automáticamente tiene relevancia lo que es la parte del flotador. Entonces este conjunto sí se lo puede reemplazar. En algunos casos no hay el repuesto, ya una parte muy importante. En algunos casos no hay lo que es la parte de este repuesto. Sí se le puede hacer una adaptación, siempre y cuando algo muy importante, tenemos que ver lo que es la parte de la resistencia. La parte de la resistencia que tiene este componente. Porque en algunos casos que esta resistencia, no un ejemplo, que esta resistencia que está aquí tenga 2 kiloohmios y automáticamente yo consiga otra que tenga 1 kiloohmio, no va a ser el mismo trabajo. Entonces nosotros para, en este caso, realizar una adaptación, tenemos que ver que este componente tenga la misma resistencia. En algunos casos no hay este componente, como es el medidor de combustible, como es el indicador de combustible, perdón, y se lo puede reemplazar, como ustedes pueden observar en la imagen, se le reemplaza con todo, porque recuerden que este componente que está aquí es de mucha importancia para que en este caso el vehículo no se quede botado. Si no se quede botado, en algunos casos me sirve para poder apreciar lo que es la parte del combustible. Entonces, como les comentaba, ¿no? Esta parte de aquí sí es reemplazable, solo la parte, como ustedes pueden observar acá arriba, del indicador de combustible, sí se le cambia. Pero en algunos casos no hay este repuesto y se le puede hacer una adaptación, o en algunos casos solo se le cambia lo que es la parte de esta tarjeta que está aquí, ¿sí? Esta tarjeta se la puede cambiar, se la puede reemplazar, ¿sí? Vamos a entrar en detalle, algo muy importante que en la parte de acá ustedes van a poder analizar y también van a poder observar algo muy importante. Sí, nosotros tenemos el gráfico donde ustedes en este momento van a empezar a realizar la captura de pantalla. Sí, más adelante les voy a detallar cómo tienen que realizar. Pero primero de eso quiero que ustedes me pongan atención para poder entrar en detalle con lo que es la parte del diagrama de conexión del medidor e indicador de combustible. Vamos a entrar en detalle esta parte. Nosotros tenemos que en esta parte de aquí, voy a empezarles a marcar, nosotros tenemos que en esta parte de aquí, tenemos lo que es la parte del switch. Vamos a empezar realizando esta conexión de lo que es la parte del switch, ¿sí? Para ello vamos a utilizar el siguiente componente. Entonces, como ustedes pueden observar, en la parte de aquí nosotros tenemos lo que es el switch. En todo switch, ustedes van a encontrar el primero, ¿no? Que sería, que está con rojo, es 30 batería. El segundo sería 75 accesorios. El tercero sería 15 ignición. Y el cuarto sería start. No, cada uno de ellos va en este caso a ser enumerado y va a ser conectado con lo que es la parte de este medidor, como nosotros podemos encontrar en la parte de acá. Vamos a irle realizando la conexión y a la vez para que ustedes puedan entender. ¿Sí? Bueno, en esta parte que está aquí, ustedes pueden observar el switch. En la parte de acá tenemos el indicador de combustible y en la parte de acá tenemos lo que es el flotador y en conjunto con la resistencia. Para entrar en detalle un poquito en lo que tiene que ver esta parte, ¿no? Vamos a detallar cada uno de estos para que ustedes puedan entender. Bueno, en la parte de aquí me dice lo siguiente. Me dice que cuando el indicador, cuando no tenemos combustible, está automáticamente bajo el nivel de combustible, nosotros vamos a poder observar que esta resistencia que va a tener este componente, sí, va a ser de 41 ohmios. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en la parte de aquí, donde está la E, no tiene nada de combustible, vamos a ver que la resistencia va a tener de 41 ohmios, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos el nivel de 1/4 de combustible, vamos a ver que la resistencia va a ser de 78 ohmios, como se puede apreciar en la imagen. Cuando nosotros nos encontramos a un nivel de medio tanque de combustible, vamos a tener que la cantidad va a ser de 125 ohmios. Recuerde que esta resistencia va subiendo según la necesidad o según la cantidad que tenga de combustible. Sí, vamos a ver. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la parte de la última gráfica, vemos que en este caso vemos que el tanque está lleno, nos va a marcar alrededor
de una cantidad mayor, ¿no? De una cantidad mayor que en este caso sería 148. 148 ohmios. Entonces esa es la cantidad que me va a marcar. Uno de los, uno de los componentes principales para poder realizar lo que es la parte de esta medición es con el multímetro, ¿no? Nos debe marcar esta resistencia. Ojo, mucha importancia, ¿no? Recuerden que esta parte de aquí tiene que ver con lo que es en las marcas de los vehículos. Algunas marcas de los vehículos vienen una resistencia mayor, viene a partir de 1K o de 2K, según la resistencia de lo que tenga la marca del vehículo. Recuerden que no es una resistencia que pueda decir que en este caso tenga en general, no, si es una resistencia que nosotros podamos verle según la marca del vehículo, ¿sí? Si estamos claros. ¿Hasta hay alguna pregunta? No. Continuemos, por favor. Bueno, en la parte de acá, como les indicaba, vamos a realizar la conexión de lo que es este indicador de combustible. Vamos a entrar en detalles para poder, en este caso, realizar esta conexión que nosotros tenemos en la parte de aquí, ¿sí? Bueno, la primera conexión que nosotros vamos a tener va a empezar de lo que es la parte del switch. Siempre nosotros vamos a poder, en este caso, conectar en lo que es la parte del switch. Siempre, siempre va a empezar. La primera conexión me dice que va a tener, desde este punto que está aquí. Permítanme un ratito que... A ver. Sí. Ya, algo muy importante, a ver señores, algo muy importante lo que tiene que ver en esta parte, vamos a realizar esta conexión. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ingresarnos en la parte de acá. Ya, a ver, ustedes automáticamente van a ubicarse en lo que es el programa Panes y van a detallar lo siguiente. Vamos a ver, en la parte de aquí yo tengo la siguiente conexión, me dice que voy a conectarle a batería. Por favor, quiero que presten mucha atención en lo que tiene que ver esta parte de conexión. Vamos a ver, la primera conexión que ustedes van a hacer es de la parte de batería. En este caso tendría un fusible ¿de cuánto? De 30 amperios, ¿sí? Por la otra parte, sí está compartida la pantalla, ¿no? ¿Sí? No, listen. Sí. ¿Sí está? Sí. Ya listo. Sí. Batería, entonces la batería sería con 30. El segundo, lo que es la parte de accesorios, no vamos a utilizarle. Vamos a utilizar lo que es la parte de ignición. Esta conexión va a irse conectada a lo que es la parte de este manómetro que nosotros tenemos en la parte de aquí. ¿Sí? En lo que es la parte del manómetro vamos a conectarle de esta forma. Entonces aquí quiere decir que automáticamente tiene la alimentación. Y por la otra parte vamos a conectar la señal que viene ¿a dónde? Que viene a tierra. ¿Sí? Y en conjunto lo que es la parte de conexión del medidor de combustible, vamos a realizarle que esta conexión viene desde este punto, que en este caso me va a indicar el momento exacto, si el momento exacto de la cantidad de combustible que nosotros tengamos. Entonces la tercera conexión va a estar conectada de esta forma, ¿sí? Y la otra conexión va a estar conectada a tierra. Entonces automáticamente una vez que empieza a subir lo que es el nivel de combustible, empieza a subir acá, indicándome que automáticamente está marcando. Entonces, según la necesidad que yo tenga el nivel de combustible, esto va a empezar a subir. Entonces, este es el funcionamiento como tiene lo que es la parte de inyección. Entonces, en el deber que ustedes tienen que realizar, ustedes tienen que completar este diagrama como hemos estado haciendo aquí y a la vez como hemos estado conectando con lo que es la parte del switch. Me dice que no, otra vez le repito, por favor. Me dice que lo que es la conexión del 30, ¿sí? Va a ser un fusible que de igual forma va a tener un fusible de 30 amperios. ¿Sí? Va a tener un fusible de 30 amperios. Por la parte de acá, al girar el otro tiempo, vamos a ver que tiene accesorio. Esta conexión no la vamos a realizar. Vamos a ubicarnos en el tercer tiempo, que es la ignición. Entonces, automáticamente en el medidor de combustible, ustedes van a poder observar que tiene la conexión que viene con una señal de ¿cuánto sería? Una señal de 12 voltios. ¿Sí? Esta señal que está aquí puede ser una señal de 12 voltios. Y la otra señal de conexión que tengo en la parte de acá, vamos a ver que tiene una señal a tierra. Entonces, esta es una señal
negativa. Y la otra señal que me va a permitir ver la cantidad de combustible que yo tenga en la parte de acá, ¿sí? Es la conexión que sale desde la resistencia que yo tengo en la parte de aquí y se conecta a lo que es la parte del medidor. ¿Sí? Entonces aquí automáticamente este cable de conexión me permite analizar en qué cantidad está en lo que es la parte del tanque, ¿no? Ver qué cantidad de combustible tiene en el tanque. Y en el otro extremo nosotros podemos observar que aquí automáticamente tenemos la señal que va conectado a tierra. Entonces estas son las señales que ustedes van a poder, en este caso, realizar para el deber que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que Dice, tengan, señores? Díganme. y el 50 estar, ¿Mande? y el 50 estar, el Sí, el 50 morado. star, ya el 50 star no va conectado porque recuerde que al momento que yo gire la llave, a ver, les explico esta parte. Si nosotros queremos conectar un switch, automáticamente va a tener la señal de corriente, que sería 30. La otra señal que sería accesorios va a estar conectado a lo que es la parte de la cigarrillera, o en este caso, el radio. La tercera conexión que vamos a conectarle, esta sí, que va a conectarse a donde, la parte del switch, que va a venir como una señal de 12 voltios, si al momento que gire la llave. Recuerden que esta parte de conexión de estar es solo para la conexión del motor de arranque. En esta conexión nosotros no vamos a utilizarla, porque recuerde que esta conexión no estamos conectando lo que es la parte del motor de arranque, si no vamos a utilizarla. Entonces al momento que se encienda, esto se queda magnetizado y automáticamente se queda, en este caso, con los 12 voltios y ahí es cuando me va a permitir ver la cantidad de combustible. No es que en este caso vayamos a conectar la señal de estar, no. Las señales que ustedes van a conectar son las siguientes, pero ustedes en la casa... Dicen Orlando, nos queda poco tiempo, perdón. Nosotros en la casa, sí, muchas gracias, Lizy. Nosotros aquí vamos a poder detallar algo muy importante que ustedes en la casa, ustedes van a realizarle con más precisión, si ustedes van a ubicarle con el color que está en la parte de aquí, para que ustedes puedan, en este caso, analizar y a la vez comprender la conexión de hidrograma. Recuerde que esta conexión es muy fácil. Lo que tiene es una señal que viene desde el flotador del combustible y la otra señal que viene, sí, que viene una señal de 12 voltios y una señal negativa. Entonces, esta conexión se puede utilizar en cualquier marca del vehículo, que ustedes deseen.